Y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos acerca del modelo atómico. No te despegues de la pantalla. ¡Comencemos! Desde ya, deja tu poderosísimo like y tu comentario. Ahora vamos a ver qué es el átomo. El átomo es el componente fundamental de toda la materia. ¿Y qué es la materia? Pues bien, se conoce como materia a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, todo lo que está a tu alrededor, incluso tú, es materia. Y pues bueno, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Este conserva todas las propiedades químicas. A lo largo de la historia, se han planteado diversos modelos para explicar la estructura y el funcionamiento del átomo. Vamos a ver aquí en este video todos los modelos atómicos que se han dado en el transcurso del tiempo, hasta el modelo atómico actual. En el siglo VI a.C., Demócrito imaginó que todas las cosas estaban conformadas por partículas pequeñas, y a esas partículas pequeñas les dio unas características. Entre ellas estaba que eran indestructibles, eran invisibles e indivisibles. Es decir, que estas fueron las primeras definiciones que se les hizo a la palabra átomo. Entonces, las tres características fue lo que pensó Demócrito que era un átomo. Mucho tiempo después, en el año de 1808, apareció John Dalton, que retomó la idea de Demócrito y desarrolló lo que se conoce como la teoría atómica. En esta teoría se postuló 4 reglas. Una dice que el átomo es la partícula fundamental e indivisible de la materia. La segunda dice que los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. Es decir, que el átomo del agua no va a tener las mismas propiedades que el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, la tercera dice que los átomos de diferentes elementos se pueden asociar para formar moléculas. Aquí viene un término súper que importante, la palabra elemento. La molécula puede ser elemento o compuesto. El elemento es la unión de varios átomos iguales. En cambio, el compuesto químico es la unión de átomos diferentes, ¿verdad? Entonces, se forman los compuestos químicos, se forman por la unión de 2 o más átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, la molécula del agua. ¿Qué será? ¿Un elemento o un compuesto? La molécula del agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque tiene átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Entonces, esa es la diferencia entre elemento y compuesto. Luego, en el año de 1904, Joseph Thomson estuvo experimentando con tubos de rayos catódicos. Y aquí él descubrió que existen partículas o subpartículas negativas dentro del átomo, a las que posteriormente se las denominó o se las llamó electrón. Este electrón ya sabemos que tiene carga negativa. Pero Thomson dijo, si hay carga negativa, entonces debe haber una carga positiva. Y así fue como él imaginó y diseñó su modelo atómico, que si lo ponemos en otro plano, todo lo que conforma el átomo, la mayor parte del átomo, era positiva.
y había pequeñas partículas o subpartículas negativas. Entonces, si se ponen a ver más o menos bien el dibujo, ¿a qué se asemeja? Entonces, este modelo se lo asemejó mucho a un budín de pasas y de ahí viene su nombre. El modelo de Thomson también era conocido como el budín de pasas o el pastel de pasas, en el cual el pan representa la carga positiva y las pasas representaban los electrones incrustados como si fueran esas pasas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, a partir del año 1904, se consideró al átomo como divisible. Es decir, se lo podía dividir, ya que tenía ambas partes, una parte positiva y una parte negativa. Pocos años después, en el año 1911, Ernest Rutherford estudiaba la radioactividad y descubrió 3 tipos de radiaciones: la radiación alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Entre sus experimentos sobre las radiaciones, le permitió concluir que el átomo es un espacio vacío. Pero, ¿cuál fue ese proyecto o ese descubrimiento que hizo Ernest Rutherford? En el proyecto que él hacía, era algo similar a esto, en el cual traspasaba partículas o radiaciones a través de una lámina de oro. Entonces, ¿qué observó Ernest? Él observó lo siguiente. Si se fijan, los rayos, hay rayos que van de largo y hay rayos que se desvían. Entonces, los rayos que van de largo es porque no hay alguien que los obstruya. En cambio, aquellos que se desviaban es porque se encontraban con algo en el centro. Y pues bueno, a partir de esto, Ernest concluyó que el átomo era un espacio vacío. Entonces, la parte amarilla es lo que Ernest decía que era vacío. Y dentro del átomo, en el centro, se encontraba un núcleo positivo. Es decir, con partículas subatómicas de carga eléctrica positiva, a lo que después llamó protones. Entonces ya tenemos el electrón y el protón, y que alrededor de este protón giraban los electrones. Entonces, ese fue el descubrimiento de Ernest Rutherford. En el año de 1913, Niels Bohr propuso que los electrones se desplazaban alrededor del núcleo en órbitas circulares. Y fíjense en el dibujo. ¿A qué se asemeja eso? ¿Habremos visto algo similar? Exacto, al sistema planetario, ¿verdad? Entonces, a estas órbitas se las llamó niveles energéticos. Es decir, mientras más grande era el radio, tenía más energía. Entonces, un radio más grande tenía más energía que un radio más pequeño. Este modelo logró explicar la conducta del átomo y la estabilidad de los electrones. Esta fue la fase para los siguientes modelos. En el año de 1915, Arnold representó las órbitas en forma de elipses, es decir, en forma ovalada, y asignó números del 1 al 7 o letras de la K a la Q, comenzando por la más al interior siendo la número 1 hasta la más exterior siendo la número 7, ¿verdad? A esto antes se lo conocía como niveles de energía. Posteriormente, en el año de 1923, apareció James. Él descubrió otra partícula subatómica. Esta partícula que él descubrió no tenía carga, entonces se la llamó neutrón, es decir, que su carga es neutra, no tiene ni carga positiva ni carga negativa.
Más adelante, en el año de 1926, apareció Erwin. Él retomó las ideas de Sommerfeld y Bohr y propuso el modelo mecánico ondulatorio, o también conocido como mecánica cuántica, que este es el modelo que se utiliza hoy en día. Este modelo considera partículas subatómicas con características propias. Los electrones constituyen el 99.9% del volumen del átomo y el núcleo solo el 0.1%. Aunque el modelo actual considere otras partículas subatómicas, basta conocer 3 para entender y explicar las diversas de los elementos en las clases de química. El electrón, que tiene carga negativa y se encuentra en la órbita, es decir, alrededor del núcleo. Y en el núcleo encontramos al protón, que tiene la carga positiva, y al neutrón, que no tiene carga. Lo general, como representamos al átomo, es como el dibujo que tenemos a la derecha, ¿verdad? Sin embargo, el átomo no es estático. ¿Por qué les digo esto? El átomo en realidad se encuentra en constante movimiento, pero esta representación es la más ideal. Vamos a observar más o menos cómo es que el átomo se encuentra en la vida real. Así es como el átomo se encuentra. Tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo. Y gracias a todos los modelos atómicos se pudo comprender cómo actúan los átomos y cuáles son sus partes. Con base en estos conocimientos se logró explicar la manera en que los elementos se unen y conforman distintos tipos de materia. Entonces, esta es la base de la química. Aquí ya te he explicado la estructura del átomo y cada investigación que se dio para que se llegase a lo que hoy en día conocemos. Luego, en posteriores videos, vamos a aprender formulación química, es decir, vamos a ver cómo los átomos se unen para formar compuestos. Llegó el momento de demostrar lo aprendido. En la descripción encontrarás un link que te llevará a una evaluación, en la cual encontrarás preguntas para poder estudiar para tu examen de admisión. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Acá arriba te dejo un video de la próxima clase y abajo encontrarás los demás videos de la materia. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Chao, chao!